Amén, hermanos. Buenas tardes, queridos hermanos, amigos que semanalmente, cada viernes, nos dan ese privilegio de poder venir a sus hogares a través de estas cámaras, desde aquí, desde la ciudad de Estocolmo, en este programa Volviendo a las Raíces. Queremos darle la bienvenida y en esta tarde tengo el privilegio de estar con nuestro pastor. Gracias, Señor. Estamos contentos nuevamente de estar con cada uno de ustedes, los hermanos que nos ven de diferentes partes, no solamente en Suecia, sino también en Chile, en Perú, en Colombia, en los Estados Unidos, etcétera, y que el Señor les bendiga realmente maravillosamente. Yo pienso de que en cada programa el Señor tiene una palabra. Este programa, acuérdense que se llama Volviendo a las Raíces. Es como volver a las raíces de la palabra. Es para que cada uno de ustedes, cada viernes, tratamos a través de los hermanos de que ustedes podamos, en todos nosotros podamos comprender un poquito más de lo que dice la palabra y cómo ésta nos puede bendecir, cómo ésta nos puede sacar de cosas que muchas veces pasamos en la vida. Amén. Y hoy día tenemos un tema que, como acaba de decir nuestro pastor, un tema que nos va a traer edificación, nos va a traer luz, inclusive creo que nos va a traer liberación o entendimiento, porque muchas veces no entendemos lo que ocurre en nosotros, a la verdad, y es porque puede haber influencias no solamente de índole física, sino que pueden ser influencias de índole emocional, o espiritual inclusive. Entonces, queremos hoy día desarrollar un tema que yo le he titulado Cuando la apatía nos envuelve. Y es una palabra que muchos de nosotros seguramente conocemos. Usted sabe de que la antítesis de la apatía vendría a ser la empatía. Claro, justo. Entonces, pero eso lo vamos a ir desarrollando y no somos psicólogos, yo no soy psicólogo. No, yo tampoco. Conocemos un poquito ciertamente de algunos términos, pero no somos psicólogos. Porque cuando se habla de apatía es un término en la psicología sobre todo, pero quisiéramos, ¿qué dice la Biblia con respecto a cuando caemos o somos envueltos en una actitud, un estado o una influencia de apatía espiritualmente hablando? Porque también tenemos que entender, hermano, de que la Biblia habla de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales, contra todo este tipo de régimen que dice que está en las esferas celestiales. Entonces, muchas veces lo que nos pasa puede ser algo completamente espiritual y que usted y yo necesitamos reprenderlo, sacarlo de nuestra vida para que la voluntad de Dios se haga realmente en cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Y como les decíamos, queremos enfocarlos desde qué dice la Biblia con respecto a este tema. Y quisiéramos desarrollar el origen de la apatía, aparte del origen, los peligros cuando caemos en la apatía y por supuesto la liberación, la cura, la sanidad que recibimos de parte del Señor cuando Él viene y nos rescata, nos saca de ese pozo cenagoso, nos saca de ese estado, de esa actitud, o si es algo espiritual, también nos libera. Y entonces vamos a ir desarrollando en esta hora que nos queda este tema en general. Y yo quisiera ir ya al grano para no dar muchas vueltas como las gallinas. Que se refería a las gallinas cuando ponen un huevo, dan muchas vueltas. Y miren, de que si nos vamos a la palabra, en el libro de Ageo, en el capítulo 1, precisamente, libro de Ageo, capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 4, le voy a leer la versión de las Américas. Amén. Dice, el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat,
diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Entonces, aquí tenemos una situación, tenemos una esfera, una situación que usted sí lo puede ver históricamente, pero también podemos ver un ambiente espiritual o un ambiente emocional que se estaba moviendo en ese momento. Y vemos de que este pueblo, si volvemos un poquito atrás, usted sabe de que el pueblo de Israel había sido llevado a una cautividad por 70 años. Esta cautividad había sido causa por sus pecados, porque ellos se mezclaron con otros pueblos, ellos siguieron las costumbres de otros pueblos, adoraron a otros dioses y finalmente llegó ese ya no puedo más de parte del Señor, porque usted sabe que nosotros somos hijos y el Señor al que Él ama, disciplina. Si el Señor no nos disciplina, entonces dice que venimos a ser hijos bastardos. Sí, justo. Aquí hay algo muy importante porque este pueblo fue cautivo por este tiempo en Babilonia. Pero después, cuando ya salieron o vino otro rey en los reyes de Medio Persa, realmente me parece que fue, sí. ¿no? Él dio como libertad, en cierta manera, al pueblo para que volviera a sus orígenes, pero el gran problema es que cuando ellos iban a volver a algo completamente destruido. Sí. Porque Jerusalén había sido hollada por los babilónicos, por Nabucodonosor, y en ese momento no quedaba nada. Imagínense de que usted lo sacan de su casa y cuando le dicen que va a volver, hay 4 palos parados. ¿Qué hace usted? ¿Ah? Entonces, dice usted, esto entonces lo tenemos que construir de nuevo, tenemos que, no sé, ponerle una muralla, después ponerle la otra, y así sucesivamente, ¿no? Y precisamente eso fue lo que pasó. Vino un edicto, una ley, un decreto en aquel entonces el rey Ciro, un rey medo-persa. Eso usted lo puede leer en Esdras 1:2. Y dice de que este rey finalmente él dio el permiso, dio la autorización para que pudiese un grupo de judíos, entre esos unos 50,000, dice que pudiesen volver nuevamente a Jerusalén y construirle, dice, casa o edificar casa al Dios de los cielos allí en Jerusalén. Y se dice de que Esdras, este hombre, varón de Dios, dice que él llevó a 50,000 judíos a reedificar, a edificar la ciudad que, como dice nuestro pastor y está escrito en la palabra, había sido destruida muchos años atrás por los babilónicos, en ese entonces por Nabucodonosor. Y a lo que yo quisiéramos irnos para no dar mucha historia, porque ya nos están dando historia, nos están predicando, es de que, hermano, imagínense, ellos llegaron a esa ciudad, volvieron otra vez, volviendo a las raíces se llama el programa, volvieron otra vez a su amada Jerusalén, a su amada tierra volvieron, y volvieron a sus casas que ya no eran casas, ya estaban 4 palitos, como dice, estaban realmente destruidas, ciertamente, y llegaron a ese amado templo que ellos tanto habían admirado, ese templo que había hecho Salomón con tanta majestuosidad, y vieron de que no solamente el templo, las murallas, o sea, la ciudad estaba, a la verdad, estaba en gran calamidad. Y ellos llegaron con todo ese entusiasmo. Es como cuando usted va de vacaciones y vuelve a su casa de campo y tiene cositas que tiene que reparar. Y usted va con mucho entusiasmo, con mucho ánimo allá a reparar. Y ellos llegaron con todo ese entusiasmo, con todo ese ánimo, con toda esa pasión de poder volver. Y si uno lee el libro de Esdras, usted se va a dar cuenta de que cuando dice que ellos llegaron y repararon el altar,
Sí, pastor. sí. Dice que los ancianos, los que habían visto, que en ese entonces eran niños y que vieron el primer templo, dice que era tanta la emoción de que dice de que había un clamor de gritos y llanto a la vez. Imagínense, o sea, cómo estaban ellos de contento, cómo estaban ellos de gozo, como que les volvió el alma al cuerpo, le decimos nosotros, es una forma, ¿no? Una forma de decir. Y estaban tan, pero contentos que estaban ahí y estaban viendo cómo se construía todo, pero algo pasó. Exactamente. Y mire, la historia lo relata y lo describe de que ellos llegaron, repararon el altar, comenzaron a hacer las cosas como debían de hacerse, desde las raíces, como se dice. Claro. Comenzaron a hacer como decía la ley, de reparar el culto, los sacrificios y todo eso, excelente, gloria a Dios. El Señor decía un 5 para ellos, o un 7 así un para... 7 o como se diga en sus países. Un Micke Belgucci. Un Micke Belguchen, como se dice acá en Suecia. Entonces el Señor les dio una calificación muy bien, comenzaron muy bien, se humillaron, hubo inclusive un censo también. Sí, claro. Hubo un censo donde algunos perdieron su identidad como sacerdotes porque se mezclaron con mujeres babilónicas. Justo. Y le tuvieron que decir, lo siento, pero no puede ser participante ahora de ser un sacerdote, un servidor, un levita. Entonces, o sea, y le digo, Esdras fue bien, se adhirió, quería hacer las cosas como se deben. Ahí hay alguna parte, a lo mejor me voy a salir un poquito, Sí. pero hay un paréntesis ahí, porque en ese censo cuando empezaron a ver, porque empezaron a ver la genealogía de los sacerdotes, de los que fueron sacerdotes, pero no encontraban el nombre después. ¿Y sabe por qué no lo encontraron? Porque los hombres se pusieron los apellidos de sus mujeres. Porque al parecer puede haber sido un tipo de costumbre en Babilonia, pero para el Señor no es así, porque todo tiene que ser en orden. Es muy interesante, pero ya ese es otro tema. No, y una de las cosas que hicieron los babilónicos, no sé si lo acuerdas, pastor, cuando dice que Sadrach, Mesach y Abednego le cambiaron los nombres. Justo. Inclusive a Daniel. Le llamaron Belsasar. O sea, ellos le cambiaron y le pusieron nombres babilónicos. Y muchos de ellos no se hallaron por la razón mencionada, que se pusieron los nombres de sus mujeres o tomaron nombres babilónicos. Sí, es increíble, pero esto nos muestra a nosotros, y aquí hay una parte muy importante, de que nosotros en el Señor necesitamos identidad, hermano. Identidad. Porque o si no, viene justamente esto, que nos puede coger cualquier espíritu de apatía, ¿no? Por no tener la identidad segura quiénes somos en el Señor. Amén. Amén. Seguimos. Amén. Y bueno, este pueblo dirigido por este gobernador llamado Zorobabel y Josué, que era el sacerdote, en ese entonces dice de que comenzaron a construir el templo, comenzaron a reconstruir la obra. Esdras 3:8 dice de que en el segundo año de su llegada, había pasado un año, habían iniciado muy bien, pero fue en el segundo año, dice que de su llegada a Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, y los demás de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, dice, comenzaron la obra y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Entonces el Señor decía, gloria a Dios, están comenzando a reedificar, están comenzando a levantar mi templo, va a comenzar a hacerse las cosas como yo espero y deseo. Y como les decía, llegaron con un gran entusiasmo, con una pasión, ahora sí vamos a hacer las cosas correctas como Dios. Aceptaron el censo de Esdras. Inclusive hay una parte donde muchos de ellos tuvieron que abandonar a sus esposas
por sí, causa del mal. por causa de que ellos querían hacer las cosas bien. Esto no quiero decirle, hermano, No. de que ahora usted se voy a dejar a mi esposa. No queremos decir eso. Sino de que en ese entonces sucedió eso porque ellos querían serle fiel al Señor y querían hacer las cosas. Pero pasó algo. Sí, amén. Y lo que pasó, hermanos, es de que dice de que había pueblos alrededor de ellos. Porque se quedó un pueblo que no tenía que ver nada con el pueblo de Jerusalén, del pueblo de Israel. Se quedó una mezcla de pueblos, por así decir, paganos. ¿Mm? Y esa mezcla de pueblos paganos se quisieron ofrecer supuestamente para hacer reparación de este templo. Y entonces Zorobabel fue muy catedrático y dijo, no, el templo lo reparamos nosotros. Entonces, por causa de que este grupo, estos pueblos de alrededor, sintieron de que estos judíos querían hacerlo todo por sí solos, entonces dice que se comenzaron a dar una tarea de intimidarlos, de asustarlos, de atemorizarlos. Y eso lo podemos leer en Esdras 4:4, dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó con un fin, para que no edificara. Inclusive en otra versión de la Biblia de las Américas dice, entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizar para que dejaran de edificar. Entonces, mira lo que pasó. Sí, Increíble. increíble. Ahora, aquí hay algo muy importante porque dice que los atemorizó y para que no edificar, pero en la otra visión también dice de que como que los deprimió, los sencillamente le bajó la moral, como que los desanimó. La pasión, el La desánimo. pasión. Entonces cada vez empezaron a perder más. Al principio, mire, estaban como un globo, como sí. un globo, como caballo desenfrenado, hermano. ¿Ah? Pero de repente, a veces las malas palabras, a veces las palabras que no se tienen que decir, a veces usted no se ha visto a veces en momentos donde usted empieza bien en las cosas del Señor, pero ahora, ¿cómo va la iglesia? ¿No está yendo de repente por ir solamente? ¿No se le ha convertido las cosas del Señor, no en una pasión, sino en una religión? Bueno, esto mismo les pasó a ellos. Y justamente les pasó porque estos pueblos querían de que ellos no construyeran, no siguieran edificando. Porque ¿saben lo que ellos decían? Ellos decían, mire, si estos edifican, capaz que se vayan en contra de nosotros. Entonces vamos a hacer de una manera u otra, vamos a mandar cartas, vamos a mandar pueblos, vamos a mandar diferentes tipos de cosas para que no construyan. Los vamos a demoralizar, los vamos a deprimir, y eso es justamente porque quiero que me entienda algo. Dice que todo lo que pasó a Israel para nosotros es como una sombra para nuestra enseñanza. Entonces, si en aquel momento había gente que desmoralizaba al pueblo en la construcción, nosotros, ¿sabe? La casa que nosotros estamos construyendo es tu casa. Amén. Esto es tu alma, es tu cuerpo, es tu espíritu. Incluso dice en Tesalonicenses que estos tienen que estar irreprensibles para la venida de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que intenta el enemigo hoy? Desmoralizarte. Quiere desmoralizarte, quiere deprimirte, quiere sacarte la paz, quiere sacarte todo lo que el Señor ha puesto para que tú tengas contentamiento. Yo me pregunto, porque dice de que la salvación tiene que ser nuestra alegría. ¿Tienes alegría todavía? ¿O te has quedado deprimido? ¿O te has quedado muchas veces botado en el camino? Porque fíjese lo que dice el texto, el otro texto, en Esdras 4, dice, pero, a ver, me parece que está aquí más arriba, dice así, entonces cesó la obra de la casa de Dios
que estaba en Jerusalén y quedó suspendida, dice. No se hizo más hasta el segundo año del reinado de Darío. Entonces, aquí hay algo importante porque dice, mira lo que dice, cesó la obra en la casa de Dios. La casa de Dios eres tú ahora. Dios muere en ti. Esa es la casa de Dios. Entonces el enemigo va a hacer de una manera u otra de que la obra de él quede suspendida en ti. Quede suspendida. Y el peor problema que el enemigo usa es de que te vuelvas una persona, un cristiano apático. Y ya vamos a ir definiendo realmente esta palabra de lo que es la apatía, porque lo que estamos hablando es de la apatía espiritual. Amén. ¿No? Algo que hoy día yo lo veo en muchas partes, hermanos, donde vamos a la iglesia solamente porque es un día domingo. Solamente vamos por inercia. Por inercia. Porque me voy a encontrar con el hermano Yera. ¿No? Sí. No, hermano, usted no se va a encontrar ni con el pastor, ni con el hermano Yera, ni con... Usted se tiene que encontrar con el Señor. Amén. Usted tiene que ir a la Gloria a iglesia Dios. por el Señor. Eso tiene esa fuerza, tiene que salir de usted, esa energía, aleluya, tiene que salir de usted, porque usted quiere encontrarse con Él, porque en Él, hermano, en Él se encuentran las fuerzas, en Él se renuevan las fuerzas, en Él está todo. No es, hermano, en un pastor, y ni siquiera lo podemos decir que es en un ministerio, no. Eso está bien para tener las cosas ordenadas, pero es en el Señor donde se encuentra la respuesta. Amén. Así es. Y mire que el texto que tocó nuestro pastor de Esdras 4:24 dice que cesó la obra. Y cuando uno lee ahí dice, y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío. Ahora, si hacemos suma de los años, ¿usted sabe cuántos años pasaron? Pasaron 16 años. Y aquí esto me lleva de que la Biblia nos habla de que dice que algunos, debiendo ser maestros, todavía son niños espirituales. Sí. Algo que tomaron el viernes pasado, o sea, hace unos viernes por lo menos, las hermanas que hablaban de la suma de la palabra, que es que hay que sumar la palabra. Entonces ellos hablaban, por ejemplo, de la leche, ¿no? Entonces uno de los textos que ellos tomaron es justo que cuando Pablo fue a la iglesia y dijo, ustedes que ya debieran haber sido maestros, les tengo que nuevamente dar leche. Y fíjese que 16 años pasaron. Pasó algo. ¿Qué fue lo que pasó? Cesó la obra de Dios en ellos, fue suspendida. Fue suspendida. Ahora, ¿cuáles fueron las causas? Porque fueron causas por las cuales a veces nosotros somos muy buenos para dar excusas. Decir, hermano, es que usted no sabe que tengo 7 niños. Hermano, usted no sabe. No, mire, todos tenemos nuestras dificultades. Sí, una vida sin problemas es como si dice una comida sin sal. La vida tiene que tener sus altos y sus bajos, su sal, su azúcar, todas esas cosas. Y no podemos solamente excusas, porque a este pueblo no le valió de nada traer excusas. Mire lo que ellos decían. Ellos decían, y mire que si vuelvo un poquito atrás, pastor, al texto de ¿cómo se llama? De Ageo capítulo 1, en el versículo 1, 2, decía de que este pueblo dice, o sea, el Señor decía, no decía mi pueblo, sino dice este pueblo que dejó de hacer su obra en mí, este pueblo que cesó este pueblo dice de que ahora no ha llegado el tiempo. Increíble. Entonces yo me pregunto, ustedes y yo también somos pueblo de Dios. Y dice también que quedó suspendida hasta. Y yo me pregunto, ¿hasta qué tiempo tú quieres que la obra de Dios esté suspendida en ti? Porque, hermano querido, dice que nosotros tenemos que ir perfeccionándonos. Y la obra no se acaba. La obra tiene que ir creciendo en usted. No me refiero a que usted que crezca en número, hermano. Bueno, amén, si crece en número también. Pero el primer crecimiento, hermano, es en usted primeramente. Es el Señor que tiene que ir creciendo. ¿Qué es lo que decía Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe y Él crezca. Entonces es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Entonces,
mucha obra, hermano, mucha obra de Dios ha quedado suspendida. Y yo pienso que estamos en tiempos cruciales, hermano Higuera, de la venida de Cristo, y que no es tiempo para que la obra de Dios se suspenda en nosotros. Todo lo contrario, tenemos que irnos sacando todo y que la obra de Dios siga para que estemos verdaderamente preparados. Dice que quedó suspendida hasta. Yo me acuerdo de una vez, y era de que mi señora una vez, ella estaba orando. Que entonces ella decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué sé yo? De lo que a ella le pasaba, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y va el Señor y le dice, hasta cuando tú quieras. En otras palabras, la respuesta la tienes tú. Claro, hasta cuando tú decides. quieras. ¿No? Es como decir, para de sufrir, hasta cuando tú quieras. ¿No? Entonces, hermano, hasta cuando tú quieras. El Señor siempre va a estar dispuesto. Hasta cuando tú quieras. Ese pecado va a estar ahí. Hasta cuando tú quieras. Esa obra va a estar parada en ti. Hasta que tú quieras. No, hermano, que yo necesito hacer esto. No. Tú no necesitas hacer nada. Tú necesitas solamente creer en el Señor, bautizarte en el nombre de Cristo Jesús y seguir a Dios siempre. Para que la obra de Dios en ti crezca. Amén. Amén. Y hablando de esa obra que tiene que crecer, dice que el camino del justo, dice que es como la aurora, Sí, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, de que me habla de que tenemos que ir creciendo. Sí. No creciendo para los lados, sino creciendo en estatura hasta que lleguemos a esa altura de ese varón perfecto que habla el libro de Efesios capítulo 4, de que podamos llegar a ser preparados, como dice el lema de nuestra iglesia, preparados para su venida, preparados para ser novia de Cristo, preparados para que podamos entrar a ese nuevo tabernáculo celestial y ser servidores, seguir sirviendo al Señor allá en ese lugar. Entonces la obra se detuvo, hermano, cesó la obra en este pueblo. ¿Por qué? Porque ellos decían de que no era el tiempo propicio, no era la estación. Entonces el Señor les hace un reclamo. Claro, por supuesto. El Señor les llama la atención, no a manera de traerles un juicio, sino a manera de que si el Señor a veces nos trae advertencias es porque nos está dando, como quien dice, aviso para que no venga lo que no queremos que venga. Amén. Entonces le dice, ustedes dicen eso. Entonces le dice, pero ¿acaso es tiempo para que ustedes estén haciendo casas lujosas? Se estaban haciendo casas lujosas. Se estaban haciendo casas que estaban empalmadas, forradas con cedros, casas de como en el tiempo, o como cuando vivían en Babilonia seguramente. Entonces dedicaron todo ese tiempo, cesaron la obra de Dios. Y si hablamos espiritualmente como nosotros, cesaron la obra de Dios en mí para darle paso a mis deseos, a mis, se puede decir, caprichos, a mis propias prioridades, sí, en general. Esta es una parte pero sumamente importante, hermanos, porque pienso que en este tiempo, mire, yo pienso que estamos en un tiempo donde mucha gente, incluso hasta me puedo incluir, porque muchas veces uno mismo puede caer en estas cosas, está más preocupado de lo material que lo espiritual. Está más preocupado de lo que tú tienes que hacer, ¿no? Está más preocupado de tu trabajo. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Hay muchos hermanos que por ABC motivo no vienen al culto. Y perdonen, yo soy el pastor, te lo tengo que decir. Está siempre al frente, los ve a todos. Pero en cambio, para el trabajo nunca hace falta. ¿Por qué suspendemos lo de Dios y no suspendemos lo terrenal? ¿Usted se ha dado cuenta? Entonces aquí, ¿saben lo que ha pasado esto? De que ha llegado una apatía espiritual en el ser humano. Y esa apatía ha creado de que las cosas terrenales
siendo que ya he hecho varios estudios bíblicos de la gran tribulación, que no va a quedar mucho de lo que usted y yo hemos construido acá. Y estamos más preocupados de eso, que realmente construir la casa del Señor, porque ellos habían cesado la casa, pero mientras cesaron la construcción del templo, que era lo más importante, se empezaron a construir ellos su casita, pues. No, incluso decía que eran casas lujosas. Amén. Claro, diga, bueno, es verdad, hermano, a cualquiera le quiere tener una casita bonita ahí, bien adornada, una cosita así, ¿no? Una cosita de lujo, usted la tiene en una vitrina, así que nadie se la tome. Yo me acuerdo una vez, hermano, de que a nosotros nos habían regalado varias cosas así, bien caras, ¿no? De esos de vidrio, Costa Boda, cosas así. Y lo teníamos ahí en una vitrina. Figuras de cristal. Claro. Y una vez mi hija dice, no, yo voy a ayudar a limpiar, y fue a sacudir. Y empezó a sacudir esto, y la tabla que era de vidrio se cayó, y todo lo de valor se quebró. Todo lo de lujo. Todo lo de lujo era lo único que teníamos realmente, pero todo se fue abajo. Y entonces ella empezó a llorar. Pero no empezó a llorar por el miedo, sino empezó a llorar porque sabía que eso tenía valor. Y ahora todo estaba despedazado. Entonces fuimos con mi hija, con mi señora, para ver qué es lo que había pasado. Y entonces nosotros le decimos, Janina, no te preocupes. Mi hija se llama Janine. Janine, no te preocupes. Eso es material. Eso, como viene, se puede ir. Lo importante es que ella no se había dañado. Amén. ¿Amén? Entonces, muchas veces estamos más preocupados de esas cosas. A lo mejor si no hubiera tenido la luz, la hubiera retado. Le hubiera dicho, pero Janina, ¿cómo se te ocurre? Mira lo que hiciste. Comienza a sacar la suma. ¿No? Mira la cantidad ahí de coronas que están quebradas en el suelo. Pero no fue así. No fue así. Entonces nosotros tenemos que saber dónde tenemos nuestras prioridades. Y ellos estaban haciendo sus casas y no casitas, ¿no? Eran bien adornadas, bien lujosas, pero habían dejado de construir la casa del Señor. Muchas veces hacemos lo mismo nosotros. Dejamos de construir en el Señor. Y eso no tiene que suceder, porque se crean grandes peligros. Amén. Y mirando de que es también algo, como te digo, pastor, ¿cómo es posible que ellos tenían unas casas tan bonitas, tan lujosas, pero había un contraste? Llegaban al templo a adorar y como que no les llamaba, para nada les llamaba la atención de ver que el templo estaba en ruinas. Como quien dice, y ahí es donde apuntamos, tenían una actitud apática. ¿Por qué? Porque en la casa, gloria a Dios, con su aire acondicionado, con su televisor último modelo y todas esas cosas que a nosotros nos gusta tener, y gloria a Dios si tenemos las posibilidades, pero llegaban a la casa de Dios y dicen, bueno, yo vine aquí a adorar, aquí, pero ya lo hacían de una manera porque hay que hacerlo, porque tenemos que hacerlo, porque me están a lo mejor, me dieron esa función y la tengo que cumplir, pero ya no había pasión, ya no había entusiasmo, ya no había amor. Inclusive habían habían puesto por delante sus propios deseos y no cumplir la voluntad de Dios, porque eso fue lo que pasó al final. Pues. Sí. Comenzaron a desobedecer la voluntad de Dios que había dicho, que era de que, imagínate, si el rey Ciro reconoció de que el verdadero Dios era el rey de los cielos y de la tierra, el rey, el Dios de los judíos. Si él le llegó esa convicción de que había que edificarle casa a ese Dios supremo, ¿cómo es posible que su propio pueblo cayó en un estado apático? Hay una palabra que dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero si uno ve a la palabra conocimiento, la palabra también se traduce como entendimiento. Sí. Entonces el pueblo no entendió lo que es más importante en la vida.
Y muchas veces esto nos llama la atención a nosotros porque dentro del cristianismo, hermano, nosotros tenemos que comprender también lo que es en sí lo más importante. Y lo más importante es lo que te salva de este mundo, es lo que te salva del pecado. Por lo más importante no es lo que hacemos en esta tierra, porque dice de que lo que vivimos aquí es solamente una pestañada del Señor en comparación a la eternidad. Entonces muchas veces cuando no se entiende, nosotros podemos llegar entonces a perecer por falta de este entendimiento. Algunos sinónimos o otras versiones con respecto a ese verso que acabas de mencionar, pastor, de Oseas 4:6, habla de que el pueblo pereció, el pueblo fue talado, inclusive me llama la atención como dice una Biblia latinoamericana, dice, mi pueblo perece por la falta de conocimiento, porque dice, porque rechazaron el conocimiento. No es que no había conocimiento. Había, pero lo rechazaron. Había conocimiento, pero lo rechazaron. En otras palabras, y a veces hay personas que dicen, pero ¿por qué tengo que aprender más? Y vamos a ir un poquito más adelante, pero usted sabe de que uno de las causas por las cuales en la psicología una persona cae en apatía es porque comienza a perder peso, comienza a perder como se dice, materia en su cuerpo. ¿Y usted sabe por qué? Porque no se alimenta de la manera correcta. Y si eso yo lo llevo a lo espiritual, en el momento que tú desechas, rechazas el conocimiento, porque tú dices, no es necesario, me gusta la leche más rica, no tengo que masticar tanto, me la tomo así y no, perdón, para nada queremos ser burlescos, no de mi parte, porque yo muchas veces he podido estar en esos estados, pero lo que quiero decir es que a veces queremos como conformarnos con la leche y rechazamos el conocimiento y caemos en estados de apatía, sí, espiritualmente hablando. Es muy interesante el texto porque lo identifica lo que el Señor está diciendo de una manera más clara. Porque conocimiento, palabra hay, hermano. La palabra nosotros la tenemos en la Biblia. Ahí está todo. Entonces, la palabra está, pero el problema está que si tú a lo mejor has perdido las ganas, estás puesto apático. Por ejemplo, nosotros tenemos discipulado, ¿no? Y no lo habíamos tenido, pero ahora hay que volver a comenzar. Pero ya se comenzó el discipulado para el extranjero. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita, que quiere comer más del Señor. Porque entre más come, más se entiende, más fácil te va a ser caminar rectamente delante de Dios. Pero ellos lo habían rechazado. Y peor todo, por 16 años. 16 años se habían estancado. Y 16 años es bastante tiempo, hermano. Es cuando usted dice, no, hermano, sabe que en este momento no puedo. Cuando mi hijo esté grande, ahí voy a poder. ¿Y si el Señor viene cuando sus hijos tan chicos? Y tenemos que tomar, pastor, atención, hermanos, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Que es lo que dice la Biblia en 2 Tesalonicenses. Amén. Estamos viviendo tiempos peligrosos donde, mire, lo único que ha venido el enemigo es a matar, a robar y a destruir. Él quiere matar esa vida espiritual en cada uno de nosotros. Él no quiere, el Señor quiere que todos se salven. Amén. Por eso que la Biblia nos habla de que algunos dicen que tienen por tardancia su venida, pero el Señor es misericordioso, el Señor nos ama, el Señor no quiere que, el Señor ama al pecador y el Señor no ama al pecado, pero sí ama al pecador y el Señor quiere que se arrepienta ese pecador y que pueda ser salvo, que pueda llegar a ser rescatado para cuando venga su venida. Pero el enemigo quiere detener esa obra. El enemigo quiere destruir esa obra. El enemigo quiere desanimar esa obra. El enemigo inclusive quiere porque el Señor ha puesto dones
Yo reconozco que hay dones en nosotros, hay unciones diferentes. La unción que tiene mi pastor no es la misma que tengo yo, la que puede tener los hermanos que participan aquí. Todos somos diferentes. Por eso no podemos hacer un programa a la carta, a su gusto. Algunos dirán, me gusta más. No podemos hacer como hacían, no, yo soy de Pedro, no, yo soy de Pablo, no, de Apolo. de Apolo, no. Aquí todos somos siervos de Cristo con diferentes gracias, diferentes unciones. Y una de las cosas que el enemigo estaba precisamente socavando, que estaba desmenuzando, y tú mencionaste una palabra, que estaba como exprimiendo, estirpando en ese pueblo, era de que el oficio, el don, el talento, la función que el Señor había dado a ese pueblo se estaba desmenuzando, se estaba apagando. Y inclusive hay un versículo que habla que cuando David dice que ya estaba un poquito más viejo y dice que fue a la batalla después que cayó en esa falta de que en el tiempo las guerras se quedó y no fue, y bueno, todos sabemos lo que le pasó, pero después él tomó experiencia de esa situación y dice la Biblia de que él fue a la batalla y dice que le apareció, la Biblia nos habla de que un gigante, que si uno investiga un poquito, dice que era el hijo de Goliat, precisamente aquel que él había derrotado cuando era jovencito. Y dice de que este gigante, cuando vio que David estaba cansado, podemos buscar ese versículo, dice que cuando vio que David estaba cansado, casi lo mataba ya. Sí, justo. Y si no fue por otro de los valientes Que vio de David, el problema, claro, que vio el problema, intervino y mató a este gigante. Y hablando de lámpara, hablando de que el enemigo nos quiere apagar, nos quiere opacar, dice de que le dijeron, tú no vas a volver más con nosotros a la batalla, porque tú eres la lámpara de Israel. O sea, si te apagas tú, nos apagamos todos nosotros. Entonces, mire, hermano, si te apagas tú, se apaga la obra. se apaga tu familia, porque esa es nuestra primera obra. Se apagan tus hijos, se apagan tus hijas. Entonces, la obra siempre tiene que comenzar con alguien. Y puede ser que seas tú que la obra está comenzando. Entonces, si esa lámpara revive, hermano, ese entusiasmo revive, si se saca toda la apatía, entonces, hermano, podrás también dar luz a los tuyos, a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, a tus nietas, porque esa lámpara tiene que estar alumbrando, amén. Ahora, aquí hay una parte importante porque ¿por qué el pueblo se desanimó? Hay que ver las causas también, ¿no? Porque en Esdras 4 dice, pero el pueblo de tierra, dice, intimidó al pueblo de Judá, ¿no? Lo atemorizó para que no edificara. Incluso dice que sobornaron, además contra ellos, a los consejeros para frustrar sus propósitos. Mire, o sea, de que aquí habían varias cosas. Había otra gente que estaba tramando la forma de desanimar al pueblo. Y ese desánimo, ¿no?, fue tan grande que el pueblo se empezó a desanimar. Y no solamente a desanimar, sino a poner a tenerle temor, miedo a las cosas del Señor. Es como que usted dice, no, yo solamente quiero ir nomás, nada más, porque no, porque a mí me han herido, a mí me han dicho esto, yo he salido de esta iglesia, ha pasado esto otro. Y mucha gente de esa forma queda desanimada en el camino. Pero yo te digo, yo pienso que es tiempo, hermano, Amén. de sacar todo eso. Y que empieces realmente a nuevamente tener esa luz en Cristo.
tener esa luz. Porque por miedo a su enemigo, las pruebas muchas veces que uno pasa, las tentaciones que muchas veces uno pasa, puede ser una causa de desánimo en nuestra vida, ¿no? Pero hoy día, en el nombre de Cristo Aleluya. Jesús, vamos a Gloria sacar a Dios. todo desánimo, hermano. Poderoso Todo nombre de desánimo, porque Él es Jesús. poderoso para hacerlo. La palabra es poderosa. Dice de que es como una espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos, hasta el hueso. Y sabe de que ahí justamente está dentro, está la vida, está el Espíritu de Dios. Aleluya. Penetra, hermano, atraviesa el alma. Llega al Espíritu, aleluya. Aleluya, ¿Para gloria qué? a Dios. Para sacarnos toda apatía. Todo. Hay un texto que aquí yo puse en Ezequiel capítulo 2, versículo 4. Dice así: a los hijos de duro semblante y corazón empedernido, a quienes te envío le dirás, así dice el Señor. Esto es cuando ya el pueblo no quería y tenía que el Señor mandar un mensajero. Y mire cómo los trata el Señor. Dice, los hijos de duro semblante. En otras versiones dice que era un pueblo terco de corazón duro. Y en otras decía, te envío donde esta raza de cabezas duras y de corazones obstinados. Es la versión latinoamericana del año 95. No crea que le estoy diciendo nada. No, le estoy diciendo cabeza dura. No. Pero el Señor, muchas veces, como no podemos entender, como rechazamos el conocimiento, muchas veces el Señor dice, qué obstinados que somos. Qué corazón tan duro podemos tener. Y el gran problema dice de que tenían rostros que sus semblantes eran duros. Una persona apática, su semblante es duro. Su semblante es opaco. Su semblante no brilla la luz en los ojos. Su semblante está apagado porque su espíritu está como dormido. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado porque en este tiempo se manifiesta mucho la apatía espiritual. Y nosotros tenemos que salir de ahí porque tenemos que ser salvos, ser arrebatados Aleluya, de esta tierra. gloria a Dios. Amén. Así que es importante. Amén, gloria a Dios. Y este verso que estabas tocando, pastor, me llamó la atención porque en otras palabras nos volvemos insensatos. Sí. Y cuando la Biblia inclusive a veces habla de la insensatez, muchos versículos hablan de la mujer insensata, pero la insensatez no solamente es una actitud, o la terquedad no solamente es una actitud, puede ser una potestad. Sí. Porque así como la Biblia nos habla de la sabiduría como una potestad femenina, la insensatez, la terquedad. Porque mire que cuando no nos va a dar el tiempo, vamos a tener que continuar con este tema, pero porque no hemos llegado todavía a definir lo que significa apatía. Nos quedamos en la introducción. Pero mire, cuando la Biblia nos habla de entidades como la sabiduría, como la insensatez, por ejemplo, la maldad, son entidades femeninas. Pero cuando definimos este término de apatía, dice de que este término no solamente afecta el alma, eso se lo vamos a decir más adelante, sino que muchas veces afecta el espíritu. Lo que decía y dice nuestro pastor, de que esa persona que no refleja entusiasmo. Imagínense que usted va a una fiesta de boda y usted no se alegra con los que se casan. Claro. Yo recuerdo, hermano, cuando yo me comprometí, pastor, delante del, porque quería hacer las cosas bien. Entonces le pedí al pastor, mire, yo quisiera que usted bendijera ese momento y que bendijera mi compromiso con mi esposa Débora, con la que iba a ser mi esposa. Entonces ya pasamos adelante y los hermanos tomando fotos. En ese entonces no había teléfonos, había cámaras. Ya nos tomaron unas fotitos por ahí. Y mira, hermano, que llegaron, oh, gloria a Dios, muchos saludando. Y ¿sabes? Llegó una hermana y me tiró un balde de agua frío. Porque ¿usted sabe lo que me dijo a mí? Dice, es tiempo de comprometerse a otras cosas. ¿Y sabe por qué ella dijo eso? Porque ella vivía sola. No sé cuántas veces se había casado, pero en ese momento estaba sola, estaba enferma y tenía una cara de apática que cuando yo la vi así, de momento me dio enojo, pero con la misma también me dio
me dio tristeza, me dio pena, porque vi de que ella estaba en una celebración donde todos debíamos estar alegres, contentos, Claro. pero ella estaba apática a mi alegría, al entusiasmo que había. Sí. Y así andamos muchas veces, hermanos, en nuestro andar. Venimos al templo, pero no hay ninguna expresión de amor, no hay ninguna expresión. Solamente venimos porque tenemos que venir, porque es el día domingo y no queremos usar la palabra religiosidad, pero nos ponemos religiosos. Sí, esto, sabe de que yo me acuerdo, hermano, de que estaba escuchando un testimonio. Y entonces el pastor decía de que hubo un momento donde él pasaba adelante y dice de que estaba al principio, estaba con todo el amor, con todo el entusiasmo, hermano, porque es como lo contrario a la apatía, ese entusiasmo, ¿no? Y dice que él lo tocaba al Señor y lloraba, pero se alegraba en el Señor. Y va un hermano y dice que él, este hermano que lloraba, que estaba alegre, estaba delante, dice que cantaba, saltaba, alababa. Pero va el otro hermano y le dice, bueno hermano, qué bueno que usted sea así. Yo también al principio soy así, pero ya hoy día maduré. ¿Y qué es eso? No maduró. Ese se quedó como un niñito. Se quedó como... No maduró. Porque ser maduro, hermano, es no perder lo que el Señor te ha dado. Eso es ser maduro. No perder, no quedarte en el camino. No es decir, no, ahora por favor, yo estoy maduro, yo no lloro. Ahora soy el pastor. Ahora soy el pastor, no lloro, no hago esto. No. Eso no es así. No, nosotros tenemos que ser sensibles. Mire, la apatía, solamente le doy como una pequeña definición, ya que nos quedan 7 minutos nomás. La apatía es un estado de indiferencia. Ser indiferente. El pueblo estaba indiferente. Sí, no le importaba, prefería hacer sus casas que realmente construir el templo. En un estado de indiferencia. Dice que es una supresión, o sea, de que no, una supresión de las emociones, como la preocupación, como la emoción, como la motivación, como la pasión. Entonces, cuando uno suprime todo eso, tú te vuelves una persona apática. Y la apatía espiritual es cuando las cosas del Señor ya no te alegran. La apatía espiritual es cuando la palabra ya no te regocijas en la palabra. La apatía espiritual es cuando nada de lo que te dicen te contagia, te apasiona, te toca tu vida. Te toca tu vida. Entonces, es lo que decía el mismo texto que leíamos, que por falta de entendimiento, a pesar de que lo tenían, ese entendimiento ellos lo rechazaron y quedaron apáticos a lo que era lo verdadero. Incluso se justificaron, como decía el hermano, y decía, no es el tiempo. ¿Cuántas veces nosotros no podemos justificar y decir, no es el tiempo de convertirnos, no es el tiempo de recibir al Señor como nuestro Salvador personal, no es el tiempo de bautizarnos, no es el tiempo de hacer las cosas mejor, o no es el tiempo, hermano, como le dije el delante, hasta cuando tú quieras, a cuando tú quieras, porque Dios no trabaja con nuestro tiempo cronos. Dios es un tiempo kairos. Amén. Y el tiempo kairos es un estado presente. Es un tiempo presente a cada minuto, a cada rato, en cada segundo. Dios está ahí para hacer tu obra en ti y en mí. Pero tenemos que sacar toda apatía espiritual de nosotros. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo en esa ocasión, aviva el fuego que hay en ti. Tal vez Timoteo, por el trabajo, ya Timoteo no solamente era un discípulo, ahora estaba llevando una función pastoral. Y ciertamente llegó el momento en donde a lo mejor se comenzó a sentir agotado, se comenzó a sentir que le faltaban las fuerzas. Pero gloria a Dios que vino
un Pablo, vino esa ayuda de parte de Dios. Entonces le dijo, ¿sabes, Timoteo? Tú tienes que avivar ese fuego. Porque lo veía, tú tienes un fuego. Ese fuego parece como que ha sido suprimido, como que ese fuego se ha apagado, pero yo quiero que ese fuego ahora no lo podía avivar otra persona más. Porque quiero decir, ¿a qué quiero señalar, pastor? De que muchas veces las personas, es que si paso adelante y oran por mí, ahí voy es que ahora como no voy mucho a la iglesia, por eso es que no, hermano. Tú tienes que avivar ese fuego que hay en ti. Tú tienes que, en otras palabras, doblar nuestras rodillas delante de aquel que ha prometido que estaría contigo, aquel que te ama, aquel que ha puesto todo el cielo a tu disposición. Ese que dice de que la Biblia nos habla de que hay un mover entre el cielo y la tierra. Hay un movimiento en este tiempo, hermano. Estamos viviendo un movimiento porque usted sabe de que así como aumentó la maldad, también dice que sobreabundó la gracia. Y estamos viviendo un tiempo donde se está multiplicando la maldad. O sea, que quiere decir de que se está viendo cada vez una aparición más de fuerzas del enemigo, de apariciones celestiales, pero de parte de las tinieblas. Pero con la misma, también les puedo decir de que el Señor también ha incrementado ese fluir de ángeles, ese fluir celestial de fuerzas del cielo para ayudar a nosotros, porque dice que ellos son servidores a favor de nosotros. Entonces no es que estás solo, sino que hay un ejército de parte de Dios que quiere decir, echa para adelante, no te desanimes, esfuérzate, sé valiente, pero antes de que seas valiente tienes que esforzarte, y esa decisión la tenemos que tomar cada uno de nosotros personalmente. Aleluya. Dice de que, como le decía, la apatía espiritual es como la ausencia de interés en las cosas del Señor. La ausencia de interés. Es cuando tú vives una vida completamente religiosa. Porque una cosa es estar con Cristo y otra cosa es estar en Cristo. Cuando tú solamente estás con Cristo, tú te acostumbras a ir a la iglesia como si fuera una religión. Pero cuando tú estás en Cristo, tú no vas a la iglesia como una religión, tú vas a encontrarte con tu Salvador. Amén. Entonces, esa falta de interés, esa falta de preocupación se puede convertir en muchas formas. Y cuando ya hay una apatía espiritual, esto va a estorbar completamente a tu alma, tus emociones, tus pensamientos, tu vida social, tu vida física, tu vida con los demás, tu vida con tu esposo, tu vida con tu esposa, tu vida con tus hijos, la vida con tus hijas. Todo esto va a ocasionar cuando se nos está empezando a formar una apatía espiritual. Es por eso que es tan importante rechazar, hermano, toda apatía, porque la apatía espiritual te hace rechazar a Cristo, porque se convierte solamente en religión. Te hace rechazar a tu hermano y a tu hermana, ¿no? Te hace rechazar las enseñanzas que se dan en tu iglesia. Te hace rechazar la cobertura. Te hace rechazar sencillamente los dones que Dios ha puesto en ti. Te hace rechazar. Y hermano, la apatía espiritual es tan fuerte, hermano, de que yo pienso que estamos llegando al tiempo donde el Señor tiene que reprender toda apatía. Y este es el momento de que por lo menos en este primer segmento que hemos hablado de la apatía, porque vamos a hacer un segundo, ¿no? Vamos a orar para rechazar en este minutito que nos queda toda apatía espiritual y que tú empieces a ver a Dios como realmente hay que verlo. Amén. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oramos entonces. Amén. Señor, te doy gracias. Aleluya. Por tu amor y tu misericordia. Hoy día hemos hablado, Señor, de esa apatía espiritual. Hoy día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, rechazamos, anulamos, Señor, sacamos fuera, mandamos al abismo todo espíritu de apatía espiritual, Señor Santo. Lo sacamos de nuestra vida, lo sacamos de nuestra alma, lo sacamos de nuestro espíritu si lo ha contaminado. Sacamos, Señor, toda apatía de
nuestro cuerpo, Señor. Que nuestro rostro refleje la luz de Cristo y saque toda apatía, Señor. Todo endurecimiento, Señor, de alma. Todo endurecimiento, Señor, de apatía, Señor Santo. Hoy día es reprendido en el nombre de Cristo Jesús. Sabiendo de que tú pones un corazón y conviertes un corazón de piedra apático a un corazón de carne agradable a los ojos de Dios, Señor mío. Yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, y bendice a cada hermano que hoy día ha podido, Señor Santo, estar en este momento, en este momento de conversación. Señor, reprendemos toda apatía. Vuélvenos a ti, Señor mío. Vuélvenos a ti, Señor. El único que puede dar fuerzas, energía, fuerzas como el búfalo, Señor. Nos puede dar alas como el águila, Señor Santo. En el nombre de Cristo Jesús, poderoso eres tú. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Hermano, nos quedamos en la introducción. Así parece. Nos quedamos en la introducción, pero este es un tema extenso y un tema muy actual. Sí. Porque nadie está privado de poder caer en apatías espirituales. Nadie, hermano. Todos tenemos que cuidar lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Así de que vamos a seguir. En una próxima ocasión. En la próxima ocasión, hablando de este tema tan importante y tan actual en el día de hoy. Nos despedimos entonces, que ya se nos acabó el tiempo. Que el Señor me los bendiga grandemente. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos la próxima semana. Amén. Que el Señor. Que el Señor. Aleluya.